Un poco al respecto, sobre este mundo hablamos y lo que nos toca en particular es que estamos con Emilia Trabuco. Ella es psicóloga, magíster en Seguridad de la Nación, analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico en Argentina, directora además del área de Universidad de Género y Trabajo del IEC CONADU. Además de ser columnista nuestra, estamos ya en línea con ella. ¿Qué tal, Emilia? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo están? Buenos Bien, días. bien, solo soy sin Laurita esta semana, pero bueno, acá estamos remando, haciendo lo posible. Está Contanos, muy bien. salió un artículo, Atentado a la AMIA, Argentina nuevamente como teatro de operaciones de un conflicto internacional y todos los abordajes posibles en esta nota. Bueno, sí, se cumplió un nuevo aniversario, ¿no? 30 años de aquella tragedia que marcó nuestra historia reciente, que fue el atentado Ujú, a la AMIA, a la Mutual Israelita, y bueno, eso 2 años después, además del atentado a la Embajada de Israel, ¿no? ujú. Dos hechos cuyos responsables siguen impunes, ¿no? Después de tanto tiempo, una causa que vuelve a tomar agenda pública en este gobierno, que además hoy lanzó la segunda fase, ¿no? La puso en marcha esta segunda fase de su plan económico, ¿no? Y un poco siempre decimos todo tiene que ver con todo, es decir, bueno, quién o quiénes se benefician o quiénes están digitando este plan económico que está llevando adelante Javier Milei, Claro. ¿no? Por supuesto, algo que nos afecta directamente es que este gobierno empieza desde este mes a cobrarnos el impuesto a las ganancias a aquellos trabajadores y trabajadoras, ¿no? Que superen el 1.800.000, o sea, vuelve el impuesto al salario, el Ujú. que dijo que se iba a cortar un brazo si nos hacía pagar impuestos, bueno, Y que hace ocho vuelve el meses o impuesto. 10 votó a favor de la derogación de ese impuesto, Exactamente. además. La semana pasada también, bueno, ya reglamentó bienes personales, ¿no? Porque a nosotros, a los trabajadores, sí nos pone impuestos, pero se los saca, por ejemplo, a grandes tenedores de inmuebles o de tierras, un impuesto que pagaban 125.000 personas en Argentina, o Ujú. sea, nada. Obviamente tenés que tener mucho capital para pagarlo, bueno, a ellos se los saca o se los disminuye, ¿no? Esta es la política impositiva que está llevando adelante. Bueno, y además esta política de emisión cero que le llaman, que no están logrando dejar de emitir, pero que hicieron este cambio de pasar a deudas o pasivos del Banco Central a letras del Tesoro, ¿no? Algo que a los inversores no sé si les gusta mucho porque bueno, es una entidad que tiene mucho menos garantías, ¿no? El Tesoro que el Banco Central. Así que bueno, se pone en marcha este plan. Hay un pequeño paréntesis. ¿Se puede Sí, vincular esto con la partida de una cantidad, creo que son 4.500 millones de dólares en oro, como perspectiva de un fondo fiduciario que garantice y calme esas inquietudes de los inversores? bueno, sí, Porque se especula obviamente mucho por eso qué se es. llevaron el oro y por ahí hay una pista, ¿no? Bueno, esto lo denunció Palazzo porque Claro. no habían dado explicaciones, ¿no? En relación a este oro que bueno, es potestad de todos y todas las argentinas, que se va del país, o sea que eso queda disponible para embargos o para lo que sea, de parte de intereses internacionales, ¿no? Y acá viene decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la AMIA? Y bueno, poner el ojo en lo que pasó la semana pasada nos sigue mostrando un poco con qué intereses internacionales se está alineando este gobierno y a quién le está haciendo los deberes, porque hay algunos sectores que sí no están muy contentos. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional no está muy contento con algunas medidas del gobierno, que el fondo viene tensionando una gran segunda devaluación, y esto dijeron que no lo iban a hacer y no se iba a salir del cepo rápidamente, porque obviamente no se quieren hacer cargo obviamente, de las consecuencias políticas que esto traería. Y el gobierno se viene reuniendo mucho con intereses que tienen que ver con el sionismo, tanto israelí como norteamericano. Ujú. Además de este aniversario de la AMIA, anoche hubo un evento también del que participó Javier Milei, que fue un evento de la Fundación ILAN, que es innovación a través de relaciones de América Latina con Irán. Fue el desembarco de esta fundación acá en Argentina. Estuvieron, bueno, Javier Milei, hubo gente de su gabinete, mandó un mensaje también al presidente israelí y bueno, ¿no? Sigue
alimentando Profundizando. estas relaciones con ciertos intereses del sionismo, que obviamente son intereses también económicos, por supuesto, en nuestro país. Que hay que decir que el sionismo tenemos una infiltración sionista y intereses sionistas que controlan áreas estratégicas de Argentina, tanto en los servicios de inteligencia, el control del agua, por ejemplo, a través de una empresa El cro- israelí en varias provincias. Entonces, bueno, esto se profundiza, obviamente también desde intereses con asiento en Norteamérica, con algunas empresas. Esta fundación en particular es un filántropo, como le llaman ellos, ¿no? Un empresario de origen mexicano, sionista. Él es el presidente de esta fundación y bueno, han anunciado, bueno, vínculos, ¿no? De cooperación, como le dicen, en nuestro país. Y esto no es solo un evento, ¿no? Donde se muestra, sino que esto tiene consecuencias concretas. Por eso traíamos lo de Argentina como nuevo teatro, nuevamente un teatro de operaciones de un Ujú. conflicto internacional, como lo describía Cristina Fernández de Kirchner en la apertura de sesiones legislativas desde el 2015, que la verdad que yo recomiendo volverlo a mirar siempre. Es Ujú. media hora donde Cristina hace un análisis impecable de cuál es, qué determinó, qué condiciones internacionales determinaron el atentado de la AMIA hace 30 años y que determinaron después la impunidad que gozaron y gozan quienes fueron los responsables, ¿no? Recordemos que hubo la apertura de un segundo caso, que es el caso AMIA 2 Ujú. por encubrimiento, que es cuando se desvía la pista siria, y bueno, y aparece, bueno, demostradas pruebas de que se desviaron y se embarró el proceso para que no se descubriera quiénes eran los responsables, y se pone el foco en Irán, ¿no? Sin pruebas. Y se abre esta alerta internacional con 9 iraníes, que después Cristina intenta, en obviamente todos sabemos lo que es el memorándum de entendimiento con Irán, que habilita un nuevo juicio, por supuesto encubrimiento, yo creo que ahí es el punto donde empieza o se profundiza radicalmente la persecución contra Cristina, contra ella y varios, ¿no? de sus Que de hecho tuvo funcionarios. sus presos, Delía, Esteche, ¿no? Esa causa del... Exacto. Esa es la causa, exactamente. Y bueno, ahí Cristina con ese memorándum estaba intentando hacer con el gobierno de Irán que puedan ser, por lo menos, tomarles declaración a quienes estaban implicados, y obviamente esto también no lo querían, ¿no? Quienes estaban implicados no era lo que buscaban, y ahora resurge y se profundizan también las tensiones con Irán, ¿no? Que obviamente es uno de los grandes actores de este conflicto internacional que sigue y se profundiza en Medio Oriente. Eh, y acá es donde tenemos que analizarlo en dos aristas, ¿no? Decimos, por un lado, ¿qué consecuencias nos puede traer profundizar tensiones con un país que está, obviamente, en medio de un conflicto internacional de estas características, con la también profundización del genocidio contra el pueblo palestino? Ujú. Y por el otro lado, cómo este gobierno está instrumentando las categorías de terrorismo. Volvió la CIDE, ¿no? La semana pasada. Vos señalás un día antes del aniversario. Se Exactamente, volvieron a la abrir las CIDE que frecuencias. estuvo directamente implicada en el encubrimiento de la causa AMIA, Ujú. que estuvo demostrado que se le pagó al chofer de la camioneta, digo, bueno, para involucrar policías bonaerenses. Bueno, todo esto se sabía, se sabe, y esa CIDE, ¿no? Que tuvo de estas características, que después se reformó, vino la AFI, bueno, ahora vuelve la CIDE, y es casi hasta una provocación, ¿no? Claro. Creemos, Podrían esto es haberlo una falta de llamado respeto. de otra manera incluso. Claro, podrías haberlo llamado de otra manera. Creo que ahí hay una intencionalidad manifiesta, ¿no? De decir, bueno, vuelve la CIDE, recordemos también durante la presidencia de Carlos Menem, que también estuvo implicado, uno de los principales implicados, había, bueno, tema de tráfico de armas, digo, eso es lo que rodeó. Río Tercero después. Exacto, el atentado a Río Tercero. Bueno, esto quedó, bueno, Carlos Menem se murió en completa impunidad en relación a esto, y esa CIDE que se reformó, que se intentó, ¿no? Porque también se reforma, Cristina le elimina la potestad de escuchas a los servicios de inteligencia,
que sí la tenía la CIDE. Bueno, ahora vuelve esta CIDE y vuelve con gente que tenía que ver con la CIDE de aquel momento, o por lo menos con aquel momento de nuestro gobierno. Y esto nos incluye a nosotros y a nosotras directamente. Venimos charlando hace tiempo de decir, bueno, ¿qué van a hacer los servicios de inteligencia? ¿No? ¿Dónde van a poner su foco con esta estrategia que vienen instrumentando sistemáticamente de quiénes son los terroristas? ¿No? Porque en el discurso del gobierno los terroristas somos quienes vamos a las manifestaciones, ¿no? Que sigue Son habiendo las 4 presos, organizaciones. 3 presos y una presa todavía por esa causa. Exacto. Tenemos todavía, tuvimos 35 detenidos por una manifestación que es nuestro derecho constitucional, que además, esto también un poco lo decimos en la nota, esta vuelta de la CIDE viene también, y se viene acelerando, porque esto lo vienen anunciando, se viene acelerando también el tema de la conformación de la Comisión Bicameral de Inteligencia, ¿no? Porque los servicios se supone que tienen que tener un control parlamentario. Esta comisión todavía no está conformada. Entonces, Leopoldo Moró, que fue quien presidió, que es de Unión por la Patria, quien presidió hasta el año pasado esa comisión, hizo una presentación y elevó un sumario contra Patricia Bullrich, porque hay una denuncia de 2 de los detenidos en la jornada del 12 de junio, de que le hicieron interrogatorios sobre militancia e ideología dentro del sistema penitenciario, que depende del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, que esto es una práctica obviamente prohibida durante la democracia, en tiempos democráticos, ¿no? Entonces, parece que esto está siendo un problema para Patricia Bullrich, y esperamos que lo sea porque es gravísimo que 2 detenidos, que además fueron detenidos de manera ilegal, hayan sido sometidos a un interrogatorio de estas características. Entonces, bueno, todos estos elementos que están detrás, porque en la agenda pública ha salido poco, bueno, están acelerando este proceso que además, bueno, viene en la misma semana del aniversario del atentado a la AMIA. Entonces me parece que tenemos que poder conectar todos estos elementos para pensar cuáles son esas consecuencias, también fronteras adentro, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que van a determinar esta nueva CIDE, ¿no? A dónde van a apuntar sus cañones y cómo este discurso público empieza a darnos algunas pistas de, bueno, cuál va a ser la estrategia y sobre qué van a trabajar estos señores, ¿no? Va a estar una CIDE que además va a tener mucho poder en términos de manejo de fondos reservados, o sea, fondos... Que era lo que se había eliminado con la AFI. Exacto. ¿Y cómo? No solo los de inteligencia, va a manejar fondos reservados de seguridad y de defensa. Claro. Algo que a Patricia Bullrich parece que no le está gustando demasiado tampoco, porque obviamente le saca esos fondos a ella de su ministerio, y lo va a manejar y los va a centralizar Neifert, que es el interventor, el nuevo jefe de la CIDE, los va a manejar él, ¿no? Entonces, bueno, se suma, aumenta el poder Neifert, aparte es un hombre que responde a Santiago Caputo, que sabemos que es un asesor, es un simple asesor, podríamos decir, pero que... Un monje negro, decíamos en otras épocas. Exacto, es una especie de monje negro que está teniendo muchísimo poder dentro del gobierno, ahora también va a tener el control de la CIDE a través de Neifert, que recordemos que entró con la salida de Sívori, cuando sale Nicolás Posse, que era el jefe de gabinete. Sívori era un hombre que respondía, y Sívori se va en un escándalo, podríamos decir, porque descubren algunos funcionarios, entre ellos Petovelo, por ejemplo, que parece que los estaban espiando de manera ilegal, ¿no? Entonces, bueno, en todo ese escándalo se va Sívori y entra este nuevo hombre que, bueno, ahora vamos a ver qué hace con esta agencia de inteligencia, que además se le agrega un nuevo departamento o una nueva área, que es la de ciberseguridad. Claro. El mismo Pagni, la semana pasada en su editorial, lo decía, esto es, dice, oro en polvo para Santiago Caputo, porque esto, la ciberseguridad, que además recordemos que Patricia Bullrich habilitó también el ciberpatrullaje, es, bueno, la posibilidad de tener acceso a nuestros datos, ¿no? Los datos que manejamos en nuestros dispositivos, bueno, ellos... el mismo Pagni lo dice, bueno, este nuevo departamento va a tener acceso, se ve a estos datos
contra quienes ellos crean e investiguen por supuesto terrorismo, ¿no? Que entra la militancia social, la militancia sindical dentro de estas nuevas categorías de delito, si se quiere también. Disculpa que justo me entró una Digo llamada. que dentro de estas categorías de delitos, según también está establecido con los protocolos y todo lo demás, de hecho mencionábamos recién a los 5 compañeros, compañeras presas por terroristas, incluye el derecho a la protesta, incluye la actividad sindical, incluye la actividad de los que hubo allanamientos en organizaciones sociales, más de 20 y pico también estos días, y te lo dejo ahí, si querés lo levantás la visita de estos diputados a genocidas, ¿no? Yo creo que Bueno, no escapa nada, claro, nada, es por eso casual. volvemos a esto de que no es casual, exactamente. Como bien decís, esto que estás planteando, los allanamientos ilegales, les van a los compañeros que están a cargo de los comedores, le incautan bienes personales, sin ningún tipo de garantías, de garantías, ¿no? Jurídicas. Entonces, este accionar del gobierno que viene desde que iniciaron la gestión, que además ahora habilita bueno, la ley bases que está ahí en parate, algunos, en realidad el DNU, todo Mm. el capítulo de reforma laboral habilitaba, está ahí en parate por la justicia, por la presentación de la CGT, habilita esto de, bueno, que no se, que se prohíben las tomas de edificios, ¿no? Que a los sindicatos les llegan siempre multas después de que hacen movilizaciones o pagos para que paguen los operativos Ujú. policiales. Digo, todos este tipo de prácticas tienen que ver por un lado, por eso empezamos, ¿no? La puesta en marcha de la segunda fase económica, de mayor ajuste, porque también la semana pasada viajó el vicepresidente del Banco Central a Nueva York a llevar tranquilidad a los mercados, y uno de los puntos que les planteó es salarios bajos en dólares, ¿no? Y mayor ganancia o mayor rentabilidad Ujú. empresaria. O sea, esto no va a mejorar, nuestros sueldos van a seguir yendo a la baja, entonces este plan de ajuste tiene que venir necesariamente de un plan, obviamente, represivo contra las organizaciones que vamos a estar protestando u oponiéndonos a este plan de hambre y de saqueo al pueblo argentino. Entonces, esta visita, además, a Astiz y a otros represores que están condenados por crímenes de lesa humanidad en cárcel común, por más de que tengan 70 años, porque sus crímenes incluyen todas las vejaciones Ujú. y las violaciones a los derechos humanos que ya conocemos, ¿no? Que sucedieron en la Ujú. última dictadura. Bueno, se están pidiendo explicaciones para ver por qué estos diputados libertarios hicieron esa visita, y la verdad que Patricia Bullrich piensa que es bastante normal y que está bien y que no, digo, que no tienen por qué dar explicaciones si diputados deciden visitar a Y, a y, esta gente, ujú. ¿no? Y esto viene de la mano también de la creación de una fuerza o de una brigada que articula distintas fuerzas, mejor dicho, para operar en zonas de conflicto como Vaca Muerta y en distintas, porque vos hablabas de quién se beneficia con todo esto, ¿no? Exacto. Bueno, claro, obviamente ellos para avanzar en este plan y estas zonas de conflicto que decís, como por ejemplo también las zonas del narcotráfico como Rosario, digo que finalmente hacen un espectáculo sobre eso y realmente no hay ningún cambio para la sociedad rosarina en relación al problema que se tiene con la toma de los territorios por el narcotráfico. Entonces, bueno, podemos esperar, digo, esto de Vaca Muerta que nombras también es importante porque parece que están caminando un cambio de matriz también, ¿no? De, bueno, dejar de responder a los intereses del sector agroexportador, que viene tensionando, ¿no? Una devaluación, Ujú. y sí hacer oídos al sector energético, ¿no? Obviamente en una de nuestras principales fuentes de recursos, que es Vaca Muerta, ¿no? Con el gasoducto además que se construyó. Digo, bueno, esos cambios van a traer tensiones y ese gas que de los argentinos y las argentinas se espera que con este gobierno, obviamente, sea gas de exportación, o sea que no nos va a abaratar el gas a nosotros, no significa que va a llegar más gas a nuestras casas, sino que se los van a llevar sin valor agregado. O sea que aunque cambien del sector agroexportador al sector energético, digo, el programa de dependencia y de exportación de materias primas, le decía a un compañero el otro día, sería como exportar la lana y que nos vendan el poncho 4.0, ¿no? Una cosa así.
muy lejos de convertirnos en una potencia mundial por ser un polo de inteligencia artificial como viene planteando Javier Milei, ¿no? Que Ujú. es su relato de que en algún momento mágicamente nos vamos a convertir en una potencia. Bueno, esto está bastante lejos de suceder si siguen en el mismo camino. Esto es lo nuevo. Jaureche lo escribió hace ya una cantidad de años de la inconveniencia de la relación en los términos de intercambio. Porque hoy para que te manden 4 ponchos necesitas 10 ovejas y pasado mañana necesitas 70 ovejas para lo mismo. O sea, la Exacto. plusvalía, ¿no? Y parece, lo vienen presentando en un packaging recontra novedoso. Antes a sangre y fuego y ahora con otros. Bueno, también cuando lo necesiten. Hace un ratito hablábamos con Lina Merino en relación a la privatización de IMSA, que tiene que ver también con la subordinación de las empresas que tienen los recursos estratégicos claros, como los energéticos, y que si mañana no hay, se decide que no haya gas acá porque conviene exportar, aunque lo pagues, si no, no vas a tener gas, no vas a tener electricidad. No, exactamente, porque además se empieza a construir toda una infraestructura para que ese gas se vaya, ¿no? Como el Porque si diseño de no, los la ferrocarriles radiografía, británicos. claro, exactamente, digo, los tendidos de los ferrocarriles, bueno, ahora los tendidos de los gasoductos se van a construir para que vayan al puerto y no para que se distribuyan en en todo el territorio nacional. Ujú. Entonces, lo que sí hay que saber es que Javier Milei está comprendiendo el cambio de época igualmente, ¿no? Por eso se está sentando con estas empresas que tienen que ver con la tecnología de punta y está entendiendo que se viene otro mundo, o sea, se está viniendo y está en desarrollo este mundo que tiene que ver con esas tecnologías de punta que necesitan además recursos naturales, ¿no? Que son Ujú. nuestros bienes comunes, bueno, ellos los necesitan, necesitan el frío del sur, necesitan el petróleo, el gas, necesitan el litio, entonces, bueno, nosotros somos la niña bonita para ellos y Javier Milei está bastante dispuesto a hacer bien los deberes, parece, y responder a las oficinas fronteras afuera, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, eso es lo que hoy conduce nuestro país y creo que tenerlo claro y tener claro que esto viene con un proyecto represivo Ujú. contra las organizaciones que nos vayamos a oponer a esto, bueno, nos da algunas claves para saber lo que se viene. Ujú. ¿Algo que haya quedado en el tintero, Emilia? No, yo creo que, bueno, pasan muchas cosas semana a semana en Argentina. Creemos que ya han dado demasiadas muestras desde este gobierno que no van a negociar ni van a ceder un centímetro, porque sus tensiones más importantes y las que ellos miran en realidad vienen de arriba, ¿no? Claro. Entonces hay que ver la forma de generar tensiones desde abajo, aprovechando esas tensiones entre estos intereses, porque eso siempre habilita algunos márgenes, ¿no? No Ujú. está todo ordenado para el gobierno de Javier Milei. Es bastante inviable. Nosotros hablamos mucho con Raúl de la Torre también, Ujú. que es economista, y él nos decía, es inviable, ¿no? Este proyecto vienen a destruir todo, es lo único que podemos estar pensando. Entonces, ¿qué hacemos desde este lado? Digo, hay márgenes para negociar, para sentarse en una mesa de consenso y la verdad que a mí me preocupa esta cosa, ¿no? La CGT sentándose con, parte de la CGT, perdón, sentándose con este gobierno a negociar qué, ¿no? Qué pregunta. Eh, ¿Qué pregunta? Entonces, bueno, ¿qué hacemos en este escenario, en esta radiografía de la política y cómo reconstruimos y Ujú. cómo pensamos nuevas formas para oponernos antes de que sea demasiado tarde, digo, en términos de que, bueno, obviamente cuando ellos, mientras ellos avanzan, más difícil va a ser para nosotros Ujú. revertir los cambios, eso ya lo sabemos. Entonces, bueno, nosotros tenemos con qué, hay capacidad instalada en términos organizativos, hay que, bueno, acelerar el ritmo de la maquinaria y, bueno, y pensar cómo desde nuestros lugares de trabajo, de política, en nuestros territorios, bueno, repensamos la forma de oponernos a un gobierno que tiene otras características. Esto no es el macrismo, no es el menemismo, Ujú. esto es otra cosa, obviamente tiene elementos de todo esta ruta de mayo, podríamos Ujú. decir, que es este gobierno neoliberal, antipopular, pero que obviamente asume otras características en este siglo y nosotros también tenemos que conocerlo. Y tenemos que asumir las nuestras propias que discontinúen de alguna manera prácticas que nos trajeron hasta acá, ¿no? Que también tiene que Exacto. ver un poco con ese desafío que por ahí no estamos abordando o lo estamos abordando y no nos enteramos o no lo suficiente,
pero qué sé yo, me viene a la cabeza, como hablaba el otro día con un compañero de hijos, me preocupa, sí, que los diputados vayan a visitar genocidas, me preocupa, pero me preocupa no tener diputados que vayan a visitar a los presos políticos que tenemos hoy, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos que empezar a mirar un poco también hacia nosotros. ¿En qué medida nosotros vamos a reconocer toda esta entrega? ¿En qué medida nosotros nos vamos a tener a lo estrictamente democrático como nos pasó y a reglas de juego que solo respetamos nosotros, ¿no? Exactamente. Así que bueno, Este es el desafío. queda abierto el desafío. Gracias, Emilia, como siempre, por esta No, participación gracias y la columna compañeros. en la gráfica. A ustedes.